En estos minutos vamos a dedicarnos a seguir estudiando los límites de algunas funciones particulares. Acá tenemos dos funciones, f de x y g de x. Yo las voy a graficar. Primero voy a graficar f de x, que es una recta, algo así. Esta es f de x. Y vemos claramente que no tiene ningún dominio restringido y que al parecer sigue creciendo hacia arriba y hacia abajo, tanto por izquierda como por derecha. Entonces, en estas funciones, en realidad en todas las funciones, pero en estas en particular, vamos a analizar el límite de una forma que nos permita ver cómo sigue creciendo la función cuando nosotros vamos cada vez más hacia adelante o cada vez más hacia atrás en el eje X. Este es el eje X. Quiero que se capte la idea entonces. Lo que vamos a analizar es cómo se comporta la función a medida que nosotros nos vamos yendo más hacia allá. Es decir, si llegamos por ejemplo al valor de X 1.000.000, es decir, tenemos 1.000.000 X, a ver qué sucede con Y. Eso es lo que queremos analizar. Y para analizar esto, para analizar cómo es que se comporta la función a medida que nos vamos alejando cada vez más, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, vamos a hacer límite de f de x cuando x tiende hacia el infinito. Es decir, a medida que x se va haciendo más grande, vemos qué le sucede ahí. Y en esta función lo podemos ver claramente. Esto lo que vamos a analizar es esta parte entonces. Voy a borrar y para marcarlo otra vez. Vamos a analizar cómo se comporta f de x a medida que nos vamos hacia la derecha. Y fíjense que esto lo podemos ver claramente con el gráfico. A medida que vamos avanzando, la función va creciendo. Avanzamos un poco más, la función crece un poco más. Avanzamos otro tanto más y la función seguiría creciendo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando tomemos mayores valores de x, obtendremos mayores valores de y o de f de x. Entonces decimos que el límite de f de x con x tendiendo a infinito es igual a infinito. Y esto lo podemos ver acá sin ningún problema. Si nosotros decimos que x vale un número tan grande, infinito, si le sumamos una unidad, este infinito va a seguir siendo infinito, es decir, va a seguir siendo un número completamente grande, totalmente inconcebible de lo grande que es, aunque le sumemos 1, y esto ocurriría aunque le restemos 1. Sin embargo, no quiero meterme mucho en este tema del infinito, porque puede dar a filosofar y hablar durante muchas horas. Pero bueno, la idea es esa, que infinito es un número tan grande, o sea, la idea que tenemos que tener, ¿no? Infinito es un número tan grande que si le sumamos una unidad, o 10, o 100, va a seguir siendo un número totalmente enorme. Entonces decimos que el límite de x cuando tiende a infinito, el límite de f de x cuando x tiende a infinito, perdón, es infinito. ¿Y qué pasa con el límite de f de x, pero cuando x tiende a menos infinito? Es decir, voy a borrar acá, es decir, cuando nos vamos hacia atrás. Nuevamente lo mismo, fíjense, a medida que nosotros nos vamos para acá, la función decrece un poco más, decrece un poco más, un poco más, decrece un poco más. Es decir, que a medida que nos vamos alejando del cero hacia la izquierda, la función decrece. Esto quiere decir que el límite, voy a borrar acá, esto quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a menos infinito. Y esto no hay que confundirlo con el límite por izquierda, límite por derecha. Cuando nosotros analizamos el límite de x tendiendo a infinito,
estamos analizando solamente un sentido, es decir, acercándonos a los números cada vez mayores en este sentido. Si analizamos el infinito positivo, si analizamos el infinito negativo, nos estamos acercando, pero por un solo sentido siempre. Y la idea es esta, es decir, en una misma función, analizándolo el infinito positivo, obtenemos como resultado que el límite es el infinito positivo, y analizando el infinito negativo obtenemos el infinito negativo. Pero fíjense qué ocurre con el segundo de los ejercicios. El segundo de los ejercicios es una parábola, algo así. Estoy tratando de hacer lo mejor posible. Es una parábola que, si analizamos el límite nuevamente, límite de g de x ahora, cuando x tiende a infinito positivo, ¿sí? Es decir, cuando nos acercamos por acá, fíjense nuevamente esto. A medida que nos alejamos un poco, la función crece. Nos alejamos un poco más, la función crece un poco más. Nos alejamos y la función sigue creciendo. Nuevamente, a medida que tomamos valores más altos de x, que tiendan a ser infinitos, sean tan altos que sea un número inconcebible, la función en y, es decir, la imagen, va también a ser cada vez más alta, es decir, que es infinito positivo. Y lo mismo va a ocurrir si analizamos cuando x tiende a infinito negativo de g de x. Fíjense, si nosotros nos vamos para acá, la función crece, se va para arriba, un poco más arriba, un poco más a la izquierda, o un poco más arriba, es decir, siempre tiende a ser valores cada vez más altos de y, cada vez más y más altos, es decir, que tiende nuevamente a ser infinito. Y fíjense la diferencia entonces entre el ejercicio 1 y el 2. En 1 teníamos infinito cuando nos íbamos cada vez más hacia adelante, y menos infinito cuando nos íbamos cada vez más hacia atrás, en el 1. En el 2, en cambio, si nos vamos tanto hacia el infinito positivo como al infinito negativo, ambos serán infinito positivo. Y esto no es lo único que nos puede ocurrir. Voy a borrar estos ejercicios, voy a poner uno más. Fíjense qué ocurre cuando tenemos estos ejercicios. Por ejemplo, vamos a analizar otros ejemplos más. Tenemos, por ejemplo, límite de x tendiendo a infinito de una función, vamos a poner una función cualquiera, una función cuadrática más, 2x al cuadrado menos x más 2. Si analizamos esta función, vamos a obtener una parábola. La grafico, no sé sinceramente si es así, yo la grafico lo que me parece que podría llegar a ser una parábola. Es más, para generar menos confusión, vamos a borrarle los parámetros y vamos a poner ax más b, ax al cuadrado más bx más c. Ahí está, para no generar ninguna discusión con el gráfico. En este caso es igual que el otro. Las ramas de la parábola siempre se van hacia arriba, siempre se van hacia arriba. Así nos acerquemos al infinito positivo como al infinito negativo. Es decir, que para estos dos casos, menos infinito de ax al cuadrado más bx más c, ambos son infinito. ¿Se comprende la idea? Y miren qué pasa si en vez de tener esto, aguarden un momento, voy a borrar acá el gráfico. Recuerden que si tenemos en una parábola, si teníamos que a era menor que 0, tenemos una parábola con las ramas hacia abajo, algo así sería. Salió un poco chueca, pero no importa, la idea se entiende. A medida que nos vayamos yendo
hacia la izquierda, las ramas seguirán yendo hacia abajo. Y lo mismo si nos vamos hacia derecha, las ramas se irán para abajo. Es decir, que cuando x tiende a ser infinito, positivo en este caso, cuando x tiende a ser infinito positivo, el límite, es decir, la imagen, va a tender a ser menos infinito. Y lo mismo va a ocurrir cuando analicemos irnos cada vez más hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito. El resultado va a ser menos infinito. Y estos son entonces los límites. Voy a bajar acá. Esos son entonces los límites que les quería comentar. Me gustaría terminar con esa notación tan interesante con la que estamos trabajando ahora, que es el límite cuando x tiende a infinito, y infinito es realmente algo que les va a volar la cabeza si nos ponemos a filosofar sobre él, pero es un número muy alto, tengámoslo en cuenta como un número muy alto, de una función cualquiera f de x. Entonces esta es la notación interesantísima con la que estamos trabajando y que nos va a ser de mucha utilidad.